comenzamos el debate. Lo primero, decir que para mí es un placer estar en esta mesa como moderadora en un debate del Club de Debates Urbanos y agradezco especialmente la invitación a estar moderando la mesa. Sobre todo también quiero dar las gracias a los ponentes por estar aquí hoy con nosotros para un tema tan fundamental y también a todos los asistentes que estáis aquí en la sala. El título del debate de hoy es Integrar la periferia en la ciudad, un plan estratégico para el reequilibrio del sur. Creo que la pertinencia del tema del debate de hoy no necesita justificación, puesto que sigue siendo evidente la ya tradicional desarticulación de la periferia sur de la ciudad de Madrid. Todos los datos corroboran la creciente segregación urbana en muchas de las grandes ciudades europeas y Madrid tampoco es ajena al proceso de intensificación del fenómeno que se manifiesta en la desigualdad social y territorial entre el sur y el norte o noroeste de la ciudad de Madrid. Por tanto, creo que es de justicia poner siempre el foco sobre esta brecha urbana para cualquier reflexión sobre el conjunto urbano que quiera contribuir a mejorar la vida de una parte muy importante de la población madrileña. Para abordar estos temas, hoy están en la mesa Concha Alenche Morón, que claro, todas conocéis, forma parte de la Junta Directiva del Club de Debates Urbanos y es socióloga. Fundadora y miembro, hoy está aquí como parte de la Asociación de Vecinos La Incolora de Villaverde Alto y es autora de numerosas publicaciones sobre movimientos vecinales y sobre vivienda y transformación urbana. Nos acompaña también Vicente Pérez Quintana, vicepresidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y ha sido en esta federación responsable de las áreas de urbanismo y de vivienda. Por otro lado, está con nosotros Víctor René Ayala, sociólogo. Hoy está aquí como parte de la Asociación de Vecinos de San Fermín, pero además es miembro del equipo técnico de la Fundación Foessa y del equipo de estudios de Cáritas Española. Además de ello, ha realizado muchos estudios centrados en la lucha contra la pobreza y otros trabajos centrados en la participación de la sociedad civil en los procesos sociales. Por último, agradecemos que esté con nosotros a Guillermo Zapata Romero, concejal presidente del Ayuntamiento de Madrid por los distritos de Fuencarral El Pardo y Villaverde. Así que muchas gracias a todos y damos la palabra a Concha Alenche. Vamos a proceder esta tarde a agradecer en primer lugar vuestra presencia para que una vez más reflexionemos esta vez. Creemos que va a ser la última, ya no va a hacer falta, después de esta lo vamos a arreglar todo. Pero gracias por dedicar vuestro tiempo esta tarde a que pensemos en común soluciones para un territorio que un poco, hablando en el sentido machadiano, es un territorio siempre por desenclavar. Bueno, pues yo empezaría por decir que queremos iniciar en el sur un nuevo relato sobre los distritos sureños madrileños. Y ese nuevo relato podría empezar con una frase o con, no se podría, Monterroso, de Augusto Monterroso. Cuando despertó, la periferia sumidero todavía estaba allí. Este comienzo habría que quedarse con lo de despertar, en tanto que sacudirse la modorra que estamos sufriendo después de décadas de decadencia y estancamiento social. Al referirnos a la diagonal, que es esa magnífica línea roja que salió de los estudios y diagnósticos del Plan General del 85 y que es muy aclaratoria, no necesita estar elocuente, la diagonal estamos delimitando un territorio objeto de análisis y propuestas, compuesto por la franja sureste-oeste que comprende los distritos de Latina a San Blas. La diagonal no es sino la línea de quiebra entre la ciudad central y su periferia. La diagonal es la línea de segregación, el territorio donde se concentran las rentas más bajas, las mayores deficiencias y necesidades sociales, y donde más pesa la falta de dotaciones y recursos para reducir la desigualdad socioterritorial. Espacios que se descuelgan de la dinámica urbana y flotan en la vulnerabilidad y la exclusión, semejando icebergs entre la ciudad a la que pertenecen y de la que no forman parte, y un área metropolitana contigua y lejana. La geografía de la desigualdad urbana madrileña, como hecho estructural
norte afecta al 27,2% del territorio y a un 33,8% de la población madrileña. El valor de la línea imaginaria o de separación es doble. De un lado, es una medición sistemática mediante una serie de variables, es decir, busca el rigor, quiere cuantificar esa desigualdad entonces, para cuantificar la desigualdad o brecha entre el centro y periferia, pero a la vez es un diagnóstico. Frente al zoning que se había venido practicando habitualmente desde el plan Miragor, pasa a no ser una función normal, sino un problema social y de desequilibrio sobre el que hay que actuar. Esta línea refleja el reparto de la desigualdad urbana, que cuantificamos con variables como la renta, nivel de estudios, titulados superiores, el empleo industrial, el empleo terciario o los equipamientos. La segregación planificada es la que impone una localización sur. Escoge un ecosistema deforestado, un secarral de yesos y margas, con vientos de componente sur-oeste, ideal para localizar la sala de máquinas de la ciudad de Madrid y desplazar los efectos indeseables de las grandes fábricas a los segmentos sociales más pobres, la mano de obra concentrada en estos espacios. El asentamiento, destinado a las rentas más bajas, así se configura sobre municipios anexionados, un espacio por donde la ciudad se ha expandido, pero por donde no ha llegado a extenderse la cualidad y los atributos urbanos. Es un territorio dependiente, subsidiado, al servicio de Madrid, que no termina de convertirse en ciudad. En el pregón del 85, por primera vez, se plantea intervenir contra el desequilibrio de los distritos del sureste, paliando sus deficiencias más severas. En suma, actuar contra ese pozo de tiempo entre los años 50 y 80 que acarrea la anexión y la dependencia. Si comparamos las variables hoy, vemos un plano otro tipo de precisión, en el que trabajamos incluso a nivel de sección censal y vemos cómo se reparte la renta en la ciudad de Madrid. La raya sale sola. Confirmamos el hecho de que la línea se ha convertido en un abismo social. Lo somos los distritos extra M30. Hasta el lema lo afirma. Fijaros cuando dice Madrid-Río. O sea, hasta aquí Madrid y luego la periferia. Hasta aquí el río, que se puede pasear, montar en bici, ser un hipster, tal. Y luego ya está esa cloaquilla que va camino de las depuradoras. Ahí está la diferencia. Esa es la que va. Siempre de espaldas a la ciudad. El final de la ciudad es un viejo lugar sin función en el orden y jerarquía urbana de Madrid. Así es como se comporta y se percibe, o lo estamos percibiendo, con una mirada compartida, los distritos que venimos desde hace meses trabajando en una línea de intervención reparadora y recuperadora de este sur que nunca termina de arreglarse. Estamos trabajando juntos distritos y barrios de Usera, Villaverde, Puente de Vallecas y Vallecas Villa, los espacios de la periferia anexionada a la ciudad por llegar. Como características más elocuentes, voy a poner este cuadro, no sé si se puede ver bien, pero si os fijáis en los percentiles de renta, los de renta más alta se colocan solos, y son en la parte central y norte de la ciudad, y los de menor, los percentiles por debajo del 20%, son los distritos de 8. Si observamos las características que se aprecian, pues tenemos distritos envejecidos con un alto potencial juvenil, que supone que ese es su mayor recurso y su gran problema por la falta de soluciones. Una esperanza de vida 3 años por debajo de la media de Madrid, una tasa absoluta de paro que, haciendo una media, el paro registrado en 2017 para todo el conjunto de la ciudad es un 8,5, pero en la diagonal los valores superan 3-4 puntos esa media. La renta media por hogares de los distritos del sur es inferior a la de Madrid, oscilando entre un 20 y un 40% por debajo. Sucede otro tanto con la renta bruta per cápita. En materia de estudios superiores, Madrid alcanza el 26,3, todos los distritos de esta franja se sitúan incluso por debajo de la mitad de este umbral, Puente de Vallecas con un 8,4. O se acercan de lejos, como San Blas con un 18,3. Y se deprecia, en materia de vivienda, el único patrimonio que puede tener la gente en estos lugares, encontramos que son viviendas de peor calidad, de menos metros, de menos valor catastral y que se deprecian mucho antes, como sucedió en estos años de
de la crisis. También apreciamos menores consumos de agua, menor generación de residuos, se consume menos porque hay más pobreza y se generan menos cosas también. El retraso de la subciudad. La percepción de los residentes de estas zonas, cuando se les preguntan sobre su entorno, por ejemplo, en el acceso, en cómo valoran las zonas verdes y otras dotaciones, aunque ha habido un aumento de las superficies por habitante, ellos lo viven como una carencia y como un acceso desigual a los servicios en su respuesta. La Diagonal ha experimentado cambios y reagrupamientos en el tiempo. Así, Villa de Vallecas, Vicálvaro y San Blas, con los nuevos desarrollos, superan los valores medios de discriminación, es decir, se desvían un poquito de los valores más bajos, ya que han absorbido los sectores son más solventes económica y culturalmente. Un cierto despegue del resto de la franja del sur que permite ver repliegues en el territorio. Los que mejoran sus condiciones por operaciones urbanísticas son estos tres, y luego están los que en algunos textos llaman distritos irrecuperables, que se repiten siempre: Usera, Puente de Vallecas y Villaverde. La Diagonal ha experimentado cambios, y los distritos concentran la mayor pobreza, el mayor riesgo de exclusión y muchas menos oportunidades de las que ofrece la urbe. Hasta ahora siempre parecía que hemos hecho una queja de un instante, hacemos una foto fija con nuestras demandas y reivindicaciones, pero ahora lo queríamos, el instante también hay que decirlo, es eterno, nos lleva durante toda la vida, pero ahora hemos decidido hacer una secuencia, porque nuestra forma de vida y nuestras condiciones han cambiado conforme han cambiado las formas de acumulación de capital. La secuencia de transformación hacia la marginalización, que crea una situación de concentración de justicia social y espacial, como diría Bernardo Secchi, resulta de una evolución de la dependencia centro-periferia. Primero, fuimos la periferia, espacio de la producción monoespecializada, la mano de obra imprescindible para mantener la sala de máquinas, la gran concentración fabril, con grandes costes ambientales y condiciones de vida penosas. Lugar de grandes movilizaciones también sindicales y de movimiento ciudadano por la conquista de derechos. Sería la etapa que corresponde a la fase de acumulación del capitalismo de masas o el capitalismo fordista. Después vino el desmantelamiento industrial. La reconversión industrial por cambio de modelo productivo es una decisión de choque de escalas porque se hace en lo local, pero la decisión es de orden estatal. Es el inicio de la fase de acumulación del capital financiero, con orientación al sector servicios y aparición de la polarización social. Allí donde había una enorme homogeneidad social, empieza a haber fragmentación y polarización, y por tanto quiebra de la cohesión interna del bloque social. Aparece el paro, la desestructuración social, las patologías como la droga, que son un azote, y es el auge del desequilibrio territorial. En ese momento hay una pérdida del lugar y de la función que tenían en la ciudad. Pasan de ser espacios imprescindibles a espacios totalmente prescindibles. La resultante de esto es la desvertebración entre el efecto acumulativo de los viejos déficits y los nuevos problemas acumulados. Se concentran, aquí tenemos el mapa de la inmigración, el último dato que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid de cómo se reparte sobre el municipio la inmigración. La desvertebración es un efecto acumulativo de los viejos déficits y nuevos problemas acumulados. Concentración de focos de inmigración allí donde pueden instalarse, con una integración aún por hacer, decadencia de las áreas industriales preexistentes y valor como centro logístico cero, a pesar de que está muy bien comunicado. Nadie ha pensado que Villaverde pudiera tener, nadie ha reparado todavía en ese valor de centro logístico o de recuperación, en cualquier caso, de la actividad productiva. Por eso seguimos en la baja cualificación, en el abandono y la vulnerabilidad social. El tránsito a la marginalización nos pone frente a una ciudad desarticulada, con dinámicas excluyentes superpuestas, que reflejan la quiebra de un modelo urbano estructurado en torno al principio del desequilibrio. Primero, la reconversión de estos espacios en ciudad sobrante, que es una de las conclusiones. Territorio excedente para mano de obra excedente. Y luego territorios disponibles como recurso, suelo, equipamientos singulares al servicio de la ciudad.
sin vinculación alguna con el lugar y sus problemas. En síntesis, la diagonal no es otra cosa que la línea de segregación. Y la desigualdad como un orden es un fenómeno persistente, acumulativo en el tiempo, que ha venido operando en los distritos del sur, consolidando las distancias sociales y el desequilibrio como principio rector. El tránsito podría resumirse en pasar de ser distritos desarticulados pero productivos a ser distritos desarticulados y desmantelados. Y visto el diagnóstico, toca la transición. Es verdad que ya damos por superada e inconclusa la etapa de demandas de los más imprescindibles servicios. El sur ya no puede limitarse a reivindicar paliativos. Ahora es el momento de poner coto a la mirada unilateral de Madrid hacia el norte, afrontar sus problemas estructurales, redirigiendo equitativamente las funciones de inversiones públicas contra la doble brecha, centro-periferia, norte-sur. Más allá de la línea central, del norte próspero de rentas altas y espacio representativo y mayor calidad ambiental, hay más ciudad. El propio crecimiento de Madrid ha ido modificando su posición. Los límites de ayer, donde acababa Madrid, hoy son el inicio de donde empieza otra dimensión urbana por desarrollar, sin dependencia funcional y sin abandonos. El sur, para abandonar su condición de periferia en demolición, ha decidido darse un plan estratégico para articular desde las necesidades sociales un proyecto de ciudad para el sur, inclusivo, no segregador, igualitario. 60 años después de padecer carencias, problemas ambientales y déficits urbanos de amplio espectro, que tanta utilidad y beneficio han dado a la ciudad. En realidad, la relación de la periferia con Madrid es un caso flagrante e interminable intercambio desigual. Depuradoras, vertederos, incineradoras, empresas contaminantes y peligrosas, el lastre de los prejuicios provenientes del metabolismo urbano y la producción industrial. Ello implica que hoy estamos planteando reestructurar la ciudad de Madrid, redistribuyendo los atributos y las cualidades urbanas, la riqueza y la calidad urbana por el conjunto de sus partes, poniendo en marcha una efectiva batería de objetivos estratégicos, reparto de competencias y funciones, con una jerarquía de ámbito metropolitano. Cuando hace algunos años, hace un par de años, el Club de Barrios Urbanos publicó un libro de reflexión sobre Madrid, yo tuve la tentación así a modo precario de ver qué pasaba con la raya famosa del año del plan, y volvió a salir. Y salió, solo quedaba fuera Arganzuela, porque también al haberse hecho una intervención del porte de todo este barrio de los metales, ¿no?, que llega hasta Atocha, eso ha cambiado también su composición. Lo que le ha dado es otra complejidad. Hay unos residentes que no tienen la pobreza que tenían los anteriores y los ha elevado un poco. Y ha quedado fuera, pero sí que sigue habiendo un espacio complejo en el que también hay un recurso que metemos dentro de ese plan de articulación. Estamos hablando de llevar la ciudad a la periferia, reequilibrio y cohesión social. Darse un plan, hablamos inicialmente de 50 medidas estructurales para la articulación física y social. La trayectoria de la inclusión de pleno derecho en la ciudad ha de sustentarse en las necesidades ciudadanas, la articulación territorial y la consonancia con la estructura urbana. Es decir, todo lo contrario al espíritu que ha presidido e impregna la operación de la Puerta Norte en Chamartín. Todo ello exigiría la revisión de estructuras y modificaciones del plan general. Las claves para la recomposición serían definir grandes piezas, resolver los problemas de conexión interdistritales y en el interior de los distritos, apostar por el empleo productivo, impulsando una nueva industria urbana, aprovechar los recursos disponibles físicos y humanos, desarrollo de propuestas de desarrollo social local. Es decir, poner rumbo al sur como ciudad, quitarle su estigma de periferia, sumidero, problemática y sin expectativas, y sobre todo, dejar ya esta deriva. La vertebración territorial sobre elementos singulares de ámbito ciudad, en donde deben confluir y complementarse el ámbito local y el ámbito de ciudad, convergentes, no excluyentes, sería la fórmula. Formular ejes y nodos de acción, Matadero, terrenos de la Edarla China,
Caja Mágica, Nave Boetich. Vincular estos distritos con el área metropolitana, con la que comparte límites, y crear elementos intermedios de rótula, conexión e intercambio. Elementos fundamentales que tendríamos que incluir o palabras clave. Coordinar escalas y niveles. Colaboración vecinos-instituciones. Y participación ciudadana en el diseño en su entorno. Muchas gracias. Damos la palabra a Vicente Pérez Quintana, vicepresidente de la Bueno, buenas tardes, noches ya a todos y a todas. En primer lugar, una rectificación a la moderadora que no tiene culpa. Yo no soy vicepresidente de la Federación, nunca lo he sido. De hecho, hace un mes ya ni siquiera soy miembro de la Junta Directiva de la FRAP. Pero bueno, supongo que la persona que ha hecho el semblante me quiere mucho o me quiere poco. Pero vamos. Sigo siendo responsable del urbanismo de la FRAP, eso sí. La verdad es que bueno, este título que le he dado es un poco porque había que poner una portada y no tiene más trascendencia porque original no es. Pero sí quiero insistir en lo de y este. Con los datos del censo de 2011 hicimos, en aquel momento estábamos trabajando algunos temas con el ayuntamiento de planes especiales en zonas vulnerables, hicimos una identificación de algunas de las zonas más vulnerables de la ciudad, las que tenían más paro, las que tenían más analfabetismo, las que tenían mayor proporción de población inmigrante, más envejecimiento en la estructura de edades. Hablo de secciones censales que tenían muchísimo más que las medias. No arriba abajo, sino mucho más que las medias. Y nos salían pues un poco estas zonas que están ahí en verde. Coinciden bastante con la diagonal que comentaba Concha, o si preferís, con el arco sureste de Madrid fuera de la M30, desde la A5 a la A2. Ahí está, pues, desde Caño Roto, Pan Bendito, el Alto de San Isidro, gran parte de Usera, las Orcasitas, San Fermín, gran parte de Villaverde con San Cristóbal, con Villaverde Alto, Villaverde Bajo, gran parte de Puente de Vallecas con Entrevías, Palomeras, una parte importante de Vicálvaro, es verdad que no gran parte, una parte importante de Vicálvaro que coincide con Ambrós y algunas zonas muy determinadas de Valdebernardo, las zonas de realojo de Valdebernardo, y luego en el caso de San Blas, el Gran San Blas, lo que siempre hemos conocido como el Gran San Blas, que es esto más la zona de Simancas y una parte que ya estaría en Ciudad Lineal, que es Casiano Rejas. Esos son los barrios, porque si veis la continuidad de las secciones es tremenda. Por tanto, van formando barrios naturales, no barrios administrativos, sino barrios naturales. Y ahí es donde está la mayor problemática social de esta ciudad. Social, seguridad, convivencia. Ahí es donde se concentra esa problemática. Por eso, para nosotros, el sur es una expresión metafórica fuerte, pero evidentemente ese sur tiene que ampliarse para recoger otras zonas que reúnen más o menos la misma. Y sí, efectivamente coincide con ese arco sureste. Yo creo que abordar esta cuestión, esta problemática de la ciudad, había que hacerlo desde un concepto fundamental, y es el de justicia territorial. Hay que superar la rígida segregación socioespacial de las clases sociales, que
que hay en Madrid desde los años 50. Antes era otro tipo, pero desde los años 50 se ha implantado este patrón y desde entonces no se ha roto, sino que se ha ido consolidando. Con muy ligeras correcciones, con los pagos, con algún nuevo barrio, pero lo básico se ha seguido consolidando. Y para abordar ese objetivo de reequilibrio, ese objetivo de superar la segregación, de conseguir una justicia social, una justicia territorial, que creo que debería ser uno de los ejes centrales de la política de izquierdas y que hoy por hoy creo que no lo es, ni en la comunidad ni en el ayuntamiento. Nosotros plantearíamos, y es algo que hemos ido trabajando con no todo el éxito deseable a lo largo del tiempo, nosotros plantearíamos dos conjuntos, dos líneas de acción. En primer lugar, plantearíamos una estrategia de reequilibrio territorial que tiene que ser a largo plazo, porque superar estas desigualdades que se han instalado, que se han consolidado durante decenas de años, no lo vas a hacer en 4 años. Por tanto, tendrán que ser planes a largo plazo que vayan dando resultados poco a poco. Y en esa estrategia de reequilibrio territorial, algunos de los ejes, algunos de los puntos que nos parecen centrales sería mejorar el nivel educativo de la población del sur, no solo de la ciudad, sino también de la región, del área metropolitana. Tendríamos que hablar de Parma, tendríamos que hablar de Leganés, de Getafe. Entonces, esto nos parece un tema absolutamente clave. Hoy, la brecha educativa tiene casi tanta importancia como la desigualdad en el reparto del capital, de la propiedad de los medios de producción, para jerarquizar la sociedad. Por tanto, esta nos parece una primera cuestión fundamental. La diferencia entre la proporción de habitantes mayores de 16 años con estudios superiores en el sur y en el norte-oeste es prácticamente de la mitad al doble. Lo mismo si vamos a los estudios, a los niveles de estudios bajos, sin estudios, analfabetismo o solo estudios primarios. Esta brecha nos parece la primera cuestión sobre la que hay que trabajar. La segunda cuestión, se ha llamado la descentralización. En los años 80, 90 se habló mucho de la difusión, de la centralidad. Esto es algo que Mangada y Félix Arias en su día, cuando estaban en el ayuntamiento y luego en la Comunidad de Madrid, trabajaron mucho, pero que cuando ellos se fueron esto se olvidó. Y difundir la centralidad es llevar al sur, llevar al este actividades punta, actividades que hagan de motor, actividades que tiren. Hay que superar esta rígida, esta tremenda desigualdad que hay entre la A1, la A6, el campo de las naciones, que son auténticos medios de innovación, que son auténticos polos de desarrollo dentro del nivel de la economía española, pero son niveles, son medios de innovación, son polos de desarrollo que en su día hablaba de ellos Manuel Castel, frente a los polígonos de la Talayuela, la Resina, polígonos de Vicálvaro o los polígonos de Carabanchel, de Vallecas, en los que encontramos o bien nada, completamente vacíos, caso de la Talayuela, o gran parte de los polígonos de Vicálvaro, nada, solo solares, o caso de la Resina, naves semiderruidas. Y a esto le acompaña que lo que está en marcha es en buena medida actividades logísticas, de almacenamiento, de transportes, de venta mayorista o de comercio mayorista. Mientras que en el sur tienes la química, ya no cabe hablar de la fábrica fordista, porque esto no es, en Madrid no existe, pero esa división de actividades se sigue manteniendo.
Por tanto, si queremos que haya reequilibrio, si queremos que haya cambios importantes en el paisaje del sur, tiene que haber una difusión de la centralidad y una difusión realista. Lo que no puede ser es la operación Chamartín en el norte y en el sur lo que hacemos es calificar un montón de suelo para industria o para terciario, pero sin ninguna inversión pública, sin ningún elemento tractor. Se pueden hacer los pagos del sur con una mezcla de actividad económica y residencial, pero luego solo se hace residencial. Y el suelo terciario se queda ahí. O el suelo para actividades económicas se queda ahí. Una tercera cuestión que me parece fundamental es el equipamiento metropolitano. En el sur hay colegios, hay guarderías, hay centros de salud. En algunas cosas incluso puede tener mejores estándares que el norte. En algunas, en otras no, por ejemplo en hospitales no, pero en algunas sí. Pero lo que no hay es equipamiento metropolitano que recualifique las zonas. Porque todo ese equipamiento se va al norte, se va al oeste o se va al centro. Se hizo el ensayo de la Asamblea, que se quedó frustrado, y realmente la única apuesta de reequilibrio que se ha hecho en este sentido ha sido la Carlos III, y en parte la Juan Carlos I, pero sobre todo la Carlos III. Ese intento no fue seguido de otros. A esa actuación no se han sumado otras. En cambio, lo que sí tenemos, y lo que voy a decir para muchos es demagogia, lo que sí tenemos en el sur es La China, Butarque, Valdemín Gómez. Tendrá que haber un reparto del equipamiento bueno, entre comillas, y del equipamiento que impacta, del equipamiento malo, entre comillas. Si no, el reequilibrio es imposible. La mezcla social. Tiene que haber vivienda social en el norte, tiene que haber vivienda social en el oeste. No puede ser que toda la vivienda social, incluso la vivienda de integración social, la famosa BIS, vaya al sur. En el último año hemos visto dos situaciones que claman, en Valdebebas y en Rejas. Cuando el ayuntamiento plantea los famosos artefactos, que serán más o menos criticables, pero había una propuesta de instalación de viviendas sociales, y la población acomodada se mueve con una tremenda agresividad, con violencia contra eso. Y al final el ayuntamiento, en principio, ha cedido. En cambio, en el sur, vas y lo metes y no pasa nada. Tiene que haber una mezcla social, tiene que haber un reparto de la vivienda. Y aquí no se trata de vamos a repartirlo mal, no. Es que tiene que haber mezcla social, si no esto no funciona. Y mezcla social no es hacer ensamblar las rosas, pero bien separaditas del Gran San Blas. Eso no es hacer en Villaverde el Espinillo, pero bien separado de San Cristóbal. Es que hay que mezclar. Por tanto, hay que replantearse toda la ordenación y toda la regulación de la vivienda social, de la vivienda protegida. Por supuesto, un plan serio, una estrategia seria para abordar los desequilibrios es imposible si no hay concertación entre las tres administraciones. Si aquí no suman el ayuntamiento, la comunidad autónoma y la administración central, cualquier abordaje del tema se queda corto. Yo añadiría dos cosas más. El liderazgo político. Cuando hemos planteado esto del reequilibrio a los consistorios o a la Comunidad de Madrid, pero también en algún caso a algunas personas del actual ayuntamiento, lo que nos dicen es que, claro, es que la empresa tal, la empresa cual, es que quiere ir a la 1, quiere ir a la 6, quiere ir a las tablas, quiere ir al campo de las naciones, es que al sur no quiere. Y tú dices, claro, es que el mercado es el que ha segmentado, el mercado es el que segrega, el mercado es el que ha determinado esto.
porque hay un juego de rentas diferenciales del suelo. Y ese juego de rentas diferenciales es el que ha ido estructurando, el que ha ido articulando esta segregación. Por tanto, si queremos superar eso, tiene que haber un liderazgo de las administraciones, tiene que haber un liderazgo político que diga: este es un objetivo y voy a pelear, y por tanto voy a crear las condiciones para que el reequilibrio sea posible. Y echarle la culpa al mercado es reconocer la impotencia, es declararse inerme, es no querer pelear por la igualdad territorial, por la justicia territorial. Y por último, evidentemente, cualquier reequilibrio, cualquier impulso tiene que ir acompañado por el fomento, por la potenciación, por el apoyo del tejido social. Y dentro de ese tejido social, en los últimos años, desde el 15M para acá, pero también antes, se ha ido abriendo camino, esto que ponemos ahí, la resiliencia urbana, que es una cosa muy moderna y tal, pero que es la economía social, que es la financiación ética, que son los bancos de tiempo, que es el emprendimiento social de la propia gente que vive en el sur. Y que también habrá que impulsarlo y que también habrá que incorporarlo a las estrategias. Habrá que contar con ellos. Luego, comentaba dos conjuntos de actuaciones, dos líneas de acción. Que sería la actuación muy concentrada en el sur del sur. En esos barrios, en el mapa al principio, aparecen coloreados. Estamos hablando de Caño Roto, estamos hablando de Pan Bendito, estamos hablando de Entrevías o de San Cristóbal. De aquellos barrios que acumulan un enorme número de desahucios en los últimos 7 años, que acumulan un paro que duplica la media de la ciudad, de aquellos barrios en los que hay problemas de ocupaciones mafiosas, en los que hay violencia, en los que la convivencia ciudadana está tensa, está crispada. En esos barrios también planteamos, ahí hay que actuar a corto. No basta con poner una universidad o que venga la IBM. Hacen falta actuaciones a pie de calle. Sobre todo hace falta políticas sociales. Esto que, de una forma simplista pero útil, hemos siempre dicho invertir en las personas más que en la piedra. Yo creo que hay que invertir en las dos cosas. Pero en estas actuaciones sí creo que hay que primar las políticas sociales. La política de atención a los colectivos más vulnerables, los ancianos, a la población desempleada, a la población drogodependiente. Hay gente que se asombra cuando le planteamos que en este momento hay barrios en Madrid en que está resurgiendo el consumo de heroína de nuevo. Y que hay barrios en los que empezamos a encontrar jeringuillas en el suelo. Bueno, habrá que actuar, habrá que trabajar esto. Y habrá que hacerlo desde una perspectiva integral, multicriterio. No basta policía, no. Es que tendrá que haber un enfoque desde muchos puntos de vista, el educativo, el sanitario, y desde luego para nosotros muy importante el trabajo social, la convivencia, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, no más realojos. Esto no es una expresión de racismo. No. Es que estos barrios están saturados de realojos. Es que estos barrios son los que han recibido los realojos desde los años 80. Y por tanto, estos barrios hay que poner una línea y hay que empezar a distribuir los realojos en otros sitios.
Y esto es un tema especialmente importante cuando en los próximos años se va a abordar el desmontaje, el desmantelamiento del sector 6 de la cañada y el desmantelamiento parcial del resto de los sectores de la cañada. Por supuesto, vuelvo otra vez, el desarrollo comunitario, el tejido social, etc. Y aquí es donde nos encontramos a las asociaciones vecinales y de otro tipo, al tejido reivindicativo más tradicional. Pero también es en estos barrios donde se ha ido abriendo camino las redes de solidaridad. Esto es lo que nos ha traído la crisis y la falta de atención a los colectivos que sufrían la crisis. Y la gente ha montado los bancos de alimentos, los roperos, todo esto muy organizado, pero incluso de una manera informal, la ayuda entre gente que vive en la misma escalera, que vive en el mismo barrio, y por supuesto la enorme ayuda que los padres han prestado a los hijos y a los nietos. Si esto se da en todos lados, en estos barrios, la proporción es enormemente superior. Y termino planteando dos últimas cuestiones que me parecen fundamentales, pero que ya no es de este barrio. Esta Comunidad de Madrid necesita una ley de vivienda, pero una ley que garantice el derecho a la vivienda. Por tanto, una ley que haga el derecho constitucional un derecho efectivo recurrible ante los tribunales, porque la situación de las familias y la situación de los parques, y la situación de los parques en estos barrios es absolutamente deplorable, indigna. Y hay que decir que la FRAM, la PAD y la Asociación Libre de Abogados hemos llevado a cabo una ILP, hemos reunido 80.000 firmas cuando solo había que reunir 50.000, y el PP y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid han cogido la propuesta y la han tirado al cubo de la basura sin ningún motivo. Pero esta región necesita una ley de vivienda. Y segundo, esta región necesita que se regule, que se ponga en marcha una renta mínima garantizada. El RMI, la renta mínima de inserción, no es una renta mínima garantizada. Pero esta ciudad sí necesita esto. Porque hay gente que no llega, incluso trabajadores que no llegan. Y termino, pues ya me he pasado. Gracias. Muchas gracias, Vicente, y disculpa por el error de presentación. Eso ha sido mucho. Le doy la palabra a Víctor Reves en la confianza de no haberme equivocado con su presentación. Dice rumbo al sur, y la verdad es que rumbo al sur me recuerda a José Luis San Pedro, que ante la incoherencia de identificar desarrollo social con crecimiento económico, nos proponía una metáfora de la dirección contradictoria a la que hoy llevamos para encontrar la buena dirección, y decía, en carromato hacia el sur. Y esto siempre me ha provocado, pues se corresponde con una necesidad surgida desde la experiencia personal del sufrir sureño madrileño. Desde esa metáfora provocativa, pero sobre todo desde la necesidad, quisiera compartir algunas reflexiones que tienen como soporte, lógicamente, los diagnósticos y referencias de quien me ha precedido, a las que me sumo, pongo en valor, y como sabía lo que iban a decir, pues ni siquiera lo menciono más, ya está. Voy a partir de una convicción, y es que los propios vecinos debemos cambiar nuestro relato y cambiarlo desde el propio diagnóstico. Por lo tanto, voy a hacer como una especie de narración, no tanto una demostración, fundamentación, diagnóstico, datos que doy, no solo por buenos, sino por compartidos, como podéis suponer y suponéis bien. Estamos acostumbrados a exigir un rumbo al sur por y desde nuestras carencias, evidentes y urgentes, y si no, acaban de recordarnos, pero olvidando nuestros recursos. Agobiados por el peso que oprime, exigimos soluciones que solo alcanzan los efectos, las experiencias y los sufrimientos de la segregación que sufrimos. Pero olvidamos los tapones que impiden una reconsideración
una reestructuración, una revaloración del sur. Desde una y otra actitud, desde un relato de carencias y segregaciones, solo alcanzamos a proyectos llamados de reequilibrio, actuaciones compensatorias, intervenciones focalizadas, con dimensión local y a veces localista. Pero con ello, los propios vecinos, contribuimos a un relato que no cambia el sur, que no gira de rumbo, porque ni siquiera el conjunto de esos proyectos sociales con dimensión local no forman parte, no conforman un plan que se proponga estratégicamente cambiar el rumbo. No enfrentan las estructuras que gobiernan su sentido y su función, no ponen en marcha una estrategia global y de conjunto del sur, no construyen pues un relato nuevo, pues su enfoque no resulta de la articulación de plan, estrategia y proyectos. Y así sufrimos lo que sufrimos. Voy a poner 3 referencias. Cuestiones que tienen que ayudarnos a cambiar nuestro relato. Ni las únicas ni las exclusivas. Pero tengo que ponerlas porque son las que más cercanas conozco. Decimos que tenemos recursos y recursos que nos pertenecen al menos por haber sufrido el abandono, la marginación, la segregación. Pero desde la ciudad, desde lo que es de hecho la centralidad de la ciudad, sin afrontar ni las carencias ni los recursos que tenemos, nos colocan, por ejemplo, equipamientos que ni miran al sur ni cambian el sur, ni generan una nueva estructura que se configure como nodo de dinamización, potenciación e impulso del sur. Como los equipamientos metropolitanos, de lo reclamaba Vicente esa función para los equipamientos metropolitanos. Pues no. Podemos llamarlos con diversos nombres. Voy a llamarla peineta, pero de eso yo no tengo tanto conocimiento, Vicente lo tiene de cerca. Yo le tengo que llamar caja mágica porque de eso sí tengo experiencia. Y de ella la tengo como expresión de primer grado de qué hace la ciudad cuando mira al sur. Porque cuando nos mira lo que ve es qué tenemos para lo que ella necesita y para sacar el máximo provecho que puedan. Es decir, desde nuestras carencias y desde los recursos que le interesan, solo formamos parte de su solución, no de nuestra solución. De su solución, la de la ciudad, pero a nuestra costa, que además añade daños colaterales a los déficits ya acumulados. Valga de ejemplo también la nave Huetitxar, que está en la misma zona donde yo vivo, no en el mismo distrito, porque hasta que la M40 no nos separó, los de mi barrio al menos, y muchos más de Usera, teníamos conciencia de formar parte de la misma zona. Y si vemos los datos es que seguimos siendo. Valga el ejemplo la nave Huetitxar, emblema de lo que fue la industrialización del sur y que no se piensa desde lo que le dio sentido, y para quienes dio sentido, sino que se piensa como un implante de la ciudad que casualmente está en el sur. Porque esta nave debe ser indisociable de Villaverde y del sur, no es un contenedor vacío al servicio de Madrid, en el sentido genérico de la palabra Madrid. No puede ser un megaproyecto concebido para usos puntuales, mientras las necesidades de promover una nueva industria urbana debería ser objetivo vinculado a distritos que figuran a la cabeza del desempleo y de la desarticulación industrial. Y valga de ejemplo, también, en tercer lugar, la instalación de la depuradora de la China, que en el desarrollo urbano se ha convertido en un tapón de articulación del sur en muchos campos. Déjenme que, sin entrar en la polémica del que recientemente ha aparecido en la prensa y que no hemos provocado nosotros, me refiero a un punto concreto, solo a un punto concreto de ese tapón, que es el que contribuye más al estrangulamiento del propio parque lineal del Manzanares en la ruptura producida entre el norte y el sur de la M40. Nos separan 2 distritos, Villaverde y Usera, la M40. En su tiempo formamos uno. Somos la misma zona, éramos del viejo distrito de Mediodía que en el plan del 85 bien estudiasteis. No se debe olvidar que desde el plan Vidagor al menos, todo ello formaba parte del Parque Manzanares Sur, así llamaba. El otro era el Parque Manzanares Norte. Y más recientemente, después del plan Vidagor, también el del 85. Claro que recordar esto y recordar que necesitamos un plan parece como de un iluminado, aunque sea lo elemental para empezar a hablar. Y ruptura que produce ese tapón de la depuradora, además con distritos tan cercanos como los de Vallecas, aunque de hecho parece que somos unos para otros, Vallecas, los dos, Usera, Villaverde, somos como extranjeros, dada la frontera en la que en este momento se ha convertido todo el desarrollo de la ciudad.
vías, autovías, etcétera, etcétera. Pero tratándose del sur se puede hacer y no pasa nada. Me queda añadir ya solo para terminar este punto que además del estrangulamiento y ruptura entre distritos, o sea, con nuestros vecinos, aunque estén en la frontera de al lado, el desastre de lo hecho en el Parque Liend del Manzanares ha generado daños muy elevados y perjuicios algunos irrecuperables a sus valores ambientales, antropológicos, históricos y de ocio. Perdón por volver a citar el plan del 85, pero en él se ve claramente señalados puntos de valor incluso de etapas prehistóricas, algunos de los cuales ya están bajo la M50, bajo la alta velocidad, etcétera, etcétera. En otro lugar, valores de tipo antropológico, prehistórico, etcétera, lo hubieran dicho quieto, pero tratándose del sur, valgan estos ejemplos. Insisto, plantear, promover proyectos, actuaciones, intervenciones sociales de ámbito local, sí, y lo vuelvo a ratificar, y repito, sí, son necesarias, son imprescindibles, pues hay que actuar desde lo cotidiano de las personas, de los vecinos y vecinas, de los ciudadanos y ciudadanas del sur, pero sin contemplar la desestructuración del sur, sin una estrategia que les dé un sentido, un cambio de rumbo, de derechos ciudadanos a la ciudad, no cambia ni su signo ni la función. Hay pues que resolver una estrategia que conviene plan, estructuras, proyectos locales y que construya un nuevo relato del diagnóstico y de las actuaciones. Y no me parece que esté pidiendo nada del otro mundo. Digo yo que por qué se puede contemplar la castellana como un eje articulador de diversas actuaciones, incluso prolongarla al norte, y no se contemple la articulación Matadero, Madrid-Río, Parque Lineal, Caja Mágica, Espacio de la China, Nave Boetiche como un eje, como elementos estructurantes de la ciudad en el sur. ¿Por qué no? Ni siquiera su distancia es mayor que la del proyecto de eje castellana, Operación Norte incluida. Pero claro, contemplarlo desde un nuevo sentido y función, a lo que en el sur se hiciere, sería necesario hacer muchas cosas. Yo estoy hablando desde la experiencia, ese ejemplo. Esto es lo que implicaría lo que José Luis San Pedro metaforizaba y que yo he tomado como referencia como necesidad de construir un nuevo relato del sur. Y esto nos lleva, finalmente a mí me lleva, a abordar dos cuestiones decisivas, entre otras muchísimas. La primera es que cuando desde el sur hacemos este tipo de planteamientos, lo primero que se relea a reducir es el gasto. Curioso, no sale si es acertada o no la propuesta, no salen alternativas, etcétera, etcétera. Esto no sale. No se discute su lógica, su función, su sentido y su significado. No, eso no se discute. Aparece el gasto, para que así desaparezca el propio debate acerca del tema, como muestra el caso de lo referente al desmantelamiento de la China. Porque en este caso se nos ha lanzado a la cara una cifra de millones que nadie sabe de dónde ha salido, pero se nos lanza como un axioma definitivo. Así que, como poco, agradecer al Club de Debates Urbanos que sí crea en el debate, en su lógica y en su función. Muchas gracias. Pero si me permite, yo quiero decir alguna cosita más. Eso en primer lugar. Y a partir de ahí, cuando se nos tira en la cara el gasto, se legitima nuestra presunción de culpabilidad, he dicho bien, de lo que queremos quitar, cambiar, mover o lo que sea. Y nuestra pregunta es evidente. ¿Por qué cuando aparece el dinero solo es gasto si se trata del sur, de los segregados, y no es inversión? ¿Por qué? ¿Por qué? Desde el sur, mirando desde el Carromato hacia el sur, aparece cada vez más nítida la respuesta. Es solo gasto, porque no es un dinero para el beneficio negocio de quien maneja el capital financiero. Yo, como acabo de leer, acertada y afortunadamente, un escrito de un par de amigos que andan por aquí, pues dije ya, qué bruto soy, cómo se me cuesta iluminar la cabeza, efectivamente. Es gasto y no es inversión. Porque el capital financiero ahí parece que en las propuestas que estamos haciendo no debería intervenir. Pero desde el sur lo que se ve claro es que inversión sí que es. Y rentable también, desde todas sus dimensiones. De nuevo la pregunta, ¿solo es legítimo hablar de dinero incluso cuando es mucho, cuando tiene rendimiento financiero? ¿Solamente en ese momento se puede hablar que es rentable? Y aquí aparece la segunda cuestión que creo que se debe destacar porque este enfoque explica lo que nos afecta.
Les tengo que decir que todos los alcaldes de Madrid que yo conozco, cuando han hablado de la depuradora de la China, han dicho que había que desmantelarla. Y en ningún momento se ha armado ningún escándalo por ello. Anda que han dicho. No, ninguno. Incluso aparecía dentro de la lógica que había que quitar ese tapón, como se ha llegado a llamarla a esa instalación. Entraba en la lógica, parecía incluso natural. Pero ha llegado el momento en que se ha llegado a oír la voz de los vecinos, que hacía décadas que veníamos diciéndolo. Ha sido el momento en que por fin el ayuntamiento ha oído la voz de los vecinos, y ahora sí, ahora que parece ya no solamente viable, sino inmediato, ahora es cuando se ha montado el escándalo de que es muy caro, que de dónde va a salir ese gasto, de que nadie lo va a poner, de qué vamos a hacer con el saneamiento de Madrid, de que su desmantelamiento puede provocar una operación especulativa. Y esto es inaudito, porque es una operación especulativa en terrenos municipales. Ahora no es objeto de esta cuestión, solamente la traigo a colación, porque es curioso que se ha montado un escándalo cuando los vecinos hemos exigido que ya estaba bien de palabras y que debían ser hechos. Sí, entonces se ha montado el escándalo. El área de medio ambiente ha manifestado su disposición de una manera operativa, puesto que ha puesto en marcha una comisión de trabajo al efecto. Ha manifestado su disposición a considerar las propuestas que las entidades vecinales y sociales les hagan llegar para definir el espacio de la depuradora. Entre ellas, las que inicialmente, que estamos al principio de proponer todavía, pero a título de ejemplo de qué queríamos decir cuando necesitamos un plan estratégico para el sur y mencionábamos ese espacio, nos hemos referido a operaciones no especulativas de torres de oficina, ni de lejos. No han figurado entre ellas ese tipo de operaciones, sino todo lo contrario. Y nos hemos referido y nos estamos refiriendo y nos seguiremos refiriendo con deseo de que todo el mundo participe y mejore nuestras propias intuiciones, que todavía no son ni propuestas formuladas, de que es un espacio donde se debe dar la recuperación de un espacio verde, de que debe ser potente para la generación de I+D+I en agua y energías renovables, de que debe ser un espacio potente para construirse como un centro de promoción e interpretación del Parque Lineal de Manzanares y de recuperación y puesta en valor de sus riquezas ecológicas, históricas y de un ocio ambiental, cultural y creativo. Para nosotros esta es la cuestión. No digo que esta es la cuestión del espacio de la depuradora, sino que esta es la cuestión de lo que hay que plantearse como equipamientos metropolitanos que respondan a una determinada estrategia que dé sentido a todo tipo de actuaciones locales que de hecho estamos haciendo y, como Vicente decía, estamos promoviendo de economía social. Pero que sin un planteamiento y una estrategia de este tipo va a quedar como cositas monas para que algún día alguien te saque una foto. Esta es la cuestión. Y ahora sí termino. Porque en estos ejemplos, y en todos los que queramos poner, todos los que podamos enunciar y en todos los que podríamos enunciar, lo que se pone encima de la mesa es el sentido del sur. O sea, si es ciudad o no, si tiene derecho a ser ciudad o no, si se mantiene como periferia o no, si su función es para que la ciudad se apropie de lo que necesita y el sur tiene o no. Por ello, rumbo al sur no es una cuestión que se pueda reducir a dotaciones para la periferia, que son imprescindibles, pero que se queden ahí, porque en ese caso, de nuevo, solamente apareceríamos como gasto y no cambiaría ni su función ni su sentido. La cuestión es la necesidad y la urgencia de un plan estratégico que se identifique y proponga desde el derecho a ser ciudad. Y por supuesto, los derechos exigen inversión para que las actuaciones sean locales o globales, industriales o urbanas, dotacionales o de mantenimiento, y las que no se me acaban de ocurrir, respondan a esa lógica y realicen su función, es decir, realicen la función de ser ciudad. O sea, nos jugamos el derecho a ser ciudad. Gracias por antes haberles equivocado. Pues muchas gracias, Víctor, y le damos la palabra a Antonio Zapata. Sí, me habéis puesto bien en el papel, era fácil. Se me queda corto, pero por suerte o por desgracia, efectivamente eso es lo que soy hoy aquí.
la verdad lo he pasado muy bien y mal mientras os iba oyendo por varias cosas. Primero, las que me tocan interiorizar e incorporar dentro de las responsabilidades que me tocan, pero principalmente porque yo iba apuntando cosas que tenía que decir y luego las iba tachando, porque ya las ibais diciendo vosotros, y tampoco creo que tenga sentido repetirlas. Sí ha habido algunas que me parece que son importantes a tener en cuenta, porque igual no hablamos tanto de ellas o no las tenemos tan metidas en el imaginario. Yo recuerdo cuando, al poco de entrar en la Junta de Distrito de Villaverde, hablando un día sobre cuestiones de equilibrio y demás, reconozco que no recuerdo exactamente dónde, si era una asamblea con vecinos o dónde era, a mí pues se me ocurrió la feliz idea de decir que estábamos ante una crisis estructural del empleo y que desde las soluciones que tradicionalmente se habían puesto encima de la mesa para resolver los derechos de las personas que estaban muy atravesadas por la cuestión del empleo, íbamos a tener un problema. Por eso me parece muy importante lo que ha dicho Vicente de la renta, de las rentas garantizadas, incluso el escenario de renta básica, pero podemos empezar por tanto una renta garantizada real en la Comunidad de Madrid como la necesidad probablemente de una renta municipal por lo menos complementaria, porque yo creo que es muy difícil pensar el sur de la ciudad sin pensar en una intervención sobre la renta, sabiendo que la renta no es lo único que va a ser, no es el único elemento estructurador, digamos, pero desde luego es un elemento importante. Y es un elemento también donde esa mirada que describía Víctor ahora también para otra serie de cuestiones se ve. Los sistemas a través de los cuales los servicios sociales del ayuntamiento, y eso lo conozco bien, a través del distrito, tenemos que gestionar, digamos, todo el sistema de ayudas, parten de una lógica de sospecha. Es decir, se trata de que hay una persona que es potencialmente estafadora de la administración, que viene a hacerte algún tipo de truco para que tú le des un dinero que quién sabe para qué va a utilizar, ¿no? Esa sería la sensación que uno tiene, o la ideología que uno percibe que hay detrás de toda una serie de procedimientos de control sobre cómo el dinero le llega de la administración a una persona concreta que la necesita, comparado, por ejemplo, con los procedimientos que hay para que yo pueda asignar un contrato de menos de 18.000 euros, ¿no? Pues os aseguro que están absolutamente descompensados. Yo, para asignar un contrato de menos de 18.000 euros, lo que se entiende por un contrato menor, hago una llamada, identifico 3 ofertas, me hacen 3 ofertas, 3 empresas o entidades que tengan solvencia aprobada, y una de esas, en la que me haga la oferta más barata, yo le asigno el trabajo. Esto es la ley. Lo he resumido, lo he caricaturizado un poco. Bueno, pues eso comparado con el procedimiento que una mujer soltera de origen de padres marroquíes emigrados del barrio de San Cristóbal tuvo que pasar en el barrio de San Cristóbal, en el distrito de Villaverde, para adquirir unas gafas, es decir, una ayuda específica, describe bastante bien cómo son los dos procedimientos. Creo que el asunto de las rentas es un asunto fundamental del que normalmente hablamos poco. Creo que hay otro asunto que también se ha tratado, pero no quiero dejarlo de lado. Desde una mirada que yo reconozco muchas veces en una dinámica, digamos, institucional del ayuntamiento, incluso inscrita en la institución, independientemente, digamos, del modelo de gobernanza o del signo político del ayuntamiento, creo que hay una división que sería, de manera muy clara, dinamismo privado hacia el norte, protección social en el sur, ¿vale? Es decir, se produce una lógica de incluso una cierta victimización, en el sentido de aquí hay unas personas que tenemos que, desde la perspectiva, vamos a decir, más progresista, si lo queremos llamar así, donde de lo que se trata es de dotar de protección y no de autonomía, por decirlo, por intentar distinguir los dos términos. ¿Qué sería autonomía en los términos en los que lo estáis pensando, o en los términos en los que lo habéis traído ya a esta charla o a esta iniciativa, que es lo que me parece más interesante? Precisamente, autonomía sería el control sobre un proceso que tiene que ver con un cambio en la forma en la que la riqueza en la ciudad se produce y se coloca en
se coloca en el territorio, ¿no? Antes Concha decía, por ejemplo, se preguntaba si puede haber un territorio que esté produciendo riqueza ahora mismo en el sur sin su gente. En Villaverde, creo que si paseáis, pongo el ejemplo de Villaverde porque es lo que más conozco, pero es probable que funcione más igual, y desde luego, por ejemplo, en Arganzuela, que ha hecho ese cambio, es ya completamente alucinante, pero en Villaverde se está construyendo vivienda. Por ejemplo, en la zona de Butarque las promociones privadas están construyendo. Hace apenas, no sé, 2 días, la fábrica de Arcelor era adquirida y sobre ella empieza a haber, y lo hablábamos el otro día en una reunión sobre la nave Boe-Teacher, empieza a haber presión yo diría en términos de un cierto relanzamiento de una burbuja que opera, digamos, a diferentes niveles en una clave inmobiliaria, pero también en el alucinante dato de crecimiento de los alquileres en el barrio de San Cristóbal. ¿Cómo es posible que los alquileres suban en el barrio de San Cristóbal? ¿Qué dinámica se está dando ahí para que de pronto haya subidas de alquileres en San Cristóbal? No os cuento en Arganzuela, por hacer también esa línea, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un elemento que tiene que ver precisamente con una capacidad del territorio no solo de gobernar, sino de que lo que se coloca ahí produzca algún tipo de retorno, ¿no? El ejemplo de la nave Boe-Teacher y los debates que hemos ido teniendo a lo largo de estos últimos meses, yo creo que es muy interesante, y la idea de una pieza de ciudad que se coloca en un territorio pero que de alguna manera no produce una nueva centralidad, sino que lo que hace es simplemente colocarse como una especie de medio metro del suelo y no está como arraigando en ese territorio y produciendo dinámicas para el propio territorio. Yo creo que es algo que se puede ver en varias cuestiones. Quizás diría que la nave es la que tiene, por su lógica mínimamente productiva, en comparación con el horror de la caja mágica, por decirlo de alguna manera, la que puede tener ciertas posibilidades de intervención o ciertas posibilidades de transformación, o por lo menos de conflicto, ¿no? O sea, como de intentar resolver en una clave positiva lo que puede suceder. Pero muy bien podría suceder que la nave fuera un enclave al que gente viniera, como sin mirar, ¿no?, lo que tiene alrededor, generar ahí una riqueza que no se sabe muy bien luego dónde y luego se desplazara de nuevo hacia el centro de la ciudad o hacia el norte, o cuando tocara invertir en esa pyme que has creado en la nave Boe-Teacher, pues te fueras al edificio de oficinas del norte de la ciudad, ¿no? Yo creo que todo eso efectivamente se debe articular, y se debe articular a través de planes. Yo diría que en la escala municipal, principalmente desde el lado del urbanismo, es decir, desde donde podemos ordenar, o desde donde tenemos las herramientas más aparentemente más fuertes, o por lo menos las que yo identifico como con más capacidad de diseñar ciudad. Y ahí yo creo que tenemos el problema de la mirada, ¿no? Es decir, dos problemas de mirada. Hablando desde la institución. Uno de los problemas de la mirada tiene que ver con esta idea del sur como ese lugar que debemos cuidar y proteger, no es el lugar que lo que tiene que hacer es reapropiarse de elementos de riqueza que le pertenecen, ¿no? Y en segundo lugar, un elemento que yo creo que es muy importante, que tiene que ver con cuando tú participas de la administración pública, pues la administración pública tiene unos medios que son unos medios finitos, ¿no?, que puede dedicar. No me refiero al presupuesto, en este caso hablo de horas de gente dedicadas a pensar para sacar planes, planes directores, planes especiales, direcciones estratégicas, en fin, como estrategia urbana, ¿no? Claro, si tú empiezas con, por un lado, un urbanismo judicializado con procedimientos de los últimos 15-20 años y un montón de operaciones, ¿no?, de las que conocemos y habéis hablado aquí en otras sesiones y hoy, desde la propia Puerta Norte a otro montón de las que se han ido hablando. Y eso es un sumidero de recursos a la hora de pensar cómo se aborda eso, porque eso de por sí adquiere la prioridad por el hecho, digamos, de la relevancia que ha ido cogiendo en la ciudad.
todos esos recursos humanos, insisto, no estoy hablando de presupuesto, están enfocados a ver cómo resolver eso, sea en clave de marrón, sea en clave de oportunidad. Sea en clave de problema, sea en clave de oportunidad. Y eso hace que no haya cabezas pensando precisamente en estos elementos de reequilibrio, que no son los reequilibrios del reequilibrio de los planes de reequilibrio territorial o de los PIVAs o de otra serie de elementos, ¿no? Y yo creo que esto es un asunto grave, es decir, realmente igual no estaría mal que hubiera un criterio de equilibrio territorial en los recursos humanos. Es decir, cuántas personas del Ayuntamiento de Madrid se tienen que dedicar a pensar cómo operativizar cuestiones que tienen que ver con el sur de la ciudad. Porque la inercia institucional es que tú sigas en lo que más o menos está en marcha. Cuando llegas, más problemático, mediáticamente más visibilizado, y ahí Víctor yo creo que ha descrito bastante bien la cuestión de la China. Voy, por tanto, a la última parte del asunto. Yo confieso que todo espacio en el que me he relacionado de manera directa con vecinos y vecinas que han tenido capacidad de modificar las decisiones que estábamos planteando desde la Junta, ha sido un horror. Ha sido algo que me ha hecho dormir mal, me ha hecho sentir mal, me ha generado una situación absolutamente conflictiva. Todos esos procesos han terminado siendo, o en su devenir, están terminando por ser bastante mejores para los vecinos de los que habíamos pensado en un primer momento. ¿Por qué pongo esto encima por qué lo traigo así, como con una cierta broma, una cierta crudeza? Porque la lógica de la participación vecinal, cuando interviene la dinámica institucional, casi por definición, si es real, la rompe. Es decir, la dinámica institucional no está pensada para que los vecinos participen realmente. Es decir, no está pensada para eso, está pensada para su propia reproducción. O sea, en este caso no estoy hablando solo de una lógica, digamos, de mercado, de privatización, no. La institución, como institución, tiende a su propia reproducción y a la reproducción de sus propias dinámicas y sus propias inercias, a la segmentación, a que nada esté conectado con nada, a la hipertecnificación de los procesos, hay toda una serie de elementos. Entonces, la participación vecinal sistemáticamente rompe eso, lo rompe todo el rato. Mi ejemplo favorito de esto es el proceso de la colonia experimental de Villaverde. Las reuniones y las negociaciones con los vecinos afectados directamente por la situación de la colonia en relación a la rehabilitación de sus propias viviendas, Vicente también lo conoce y lo hemos vivido juntos, ha sido y está siendo un proceso de una enorme dureza. Entre otras cosas, porque todo lo que los vecinos nos demandan, como las demandas absolutamente sensatas que tienen encima, que tienen que ver con su vida, con viviendas de 30 metros cuadrados, con humedades, con un proceso de estafa desde hace muchos años, es decir, que no es solo ahí en el mapa que hacía Concha de tiempo, juega mucho, es decir, lo que se te hace en el cuerpo en relación a la institución, a la confianza que tú tienes en las instituciones, 20 años de engaño, de que no, es algo muy, muy heavy. Y todo el equipo de la Junta, todo el rato decíamos, es que esto nos rompe, nos salta los botones, ¿no? Todo el rato. Lo que pasa es que si eso no lo hacemos, pasan una de estas dos cosas. O no hay ningún proceso en la colonia, porque no puedes hacer los procesos cuando los afectados están directamente organizados y demandando sus derechos, o lo que termina por suceder es, y ahí voy a la siguiente parte, ciertos elementos de innovación en la forma de gestión. Es decir, como al final la institución tiene que acabar acogiendo eso que te han puesto encima de la mesa como problema, en el momento en que lo acoge también hay una cierta capacidad de absorción y de que eso vaya siendo también un elemento que te sirve. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estabais comentando este asunto yo he habido ratos que probablemente más por deseo de fuga que por principio de realidad, yo me salía de mi caja, de mi sombrero de concejal y yo decía, claro, ¿qué se está poniendo aquí encima de la mesa? ¿No? Cuando se habla de una gobernanza. Claro, pues se está hablando de una gobernanza que tiene que ver con un modelo de gobernanza que tenga que ver con las administraciones, pero que también tiene que ver, yo creo que lo habéis dicho, con una capacidad de gobernanza de la ciudad frente al mercado, de la ciudad frente a
la inercia institucional, ¿no? O sea, frente a toda una serie de automatismos o de relaciones de poder que dificultan mucho, ¿no? Entonces a mí me salía, ahora que estamos felizmente embarcadas, iba a decir embarcados, pero embarcadas principalmente el movimiento feminista en la organización de una huelga feminista para el 8 de marzo, que es un hito desde el punto de vista cultural, político, pero también organizativo. Mi mente decía, ¿cómo sería una huelga del sur? Es decir, ¿cómo haría una huelga del sur? ¿Y por qué me venía la cuestión de la huelga? Porque la pregunta que me hacía era, ¿qué revelaría esa dependencia? ¿Qué revelaría esa relación de dependencia? ¿Hay una relación de dependencia real entre el norte y el sur? ¿Es solo del trabajo? ¿Cómo se...? Es decir, era una pregunta, no lo digo como una cierta provocación, pero también, vamos, provocación a mí mismo, ¿no? Como para pensar sobre eso, pero sí sobre la necesidad de que para que haya esta dinámica de la que estáis hablando, creo que necesitamos también constituir sujetos que tengan capacidad de llevarnos más lejos, es decir, de romper esas inercias, por mucho que luego nos sea problemático y contradictorio y doloroso a quien resulta que estamos sentados en el puesto de concejal X, Y o Z, que además es probablemente lo de menos, sobre todo desde el punto de vista de un problema histórico hacia atrás en el tiempo y hacia adelante. Pero sí me parecía interesante porque, claro, cuando Víctor ponía el ejemplo de la China, claro, no es lo mismo decir que estás a favor de desmantelar la China que desmantelar la China. ¿Por qué? Porque quiero decir, porque en el momento en que te pones a desmantelar la China, todo lo que la China estaba generando en el sentido de confort, por ejemplo, o el ejemplo que ponía Vicente, no es lo mismo decir que estás a favor del reequilibrio que te pongan un artefacto a 30 metros de tu casa, o que, como nos pasaba a nosotros en Fuencarral del Pardo, cuando nos pusimos a buscar parcelas para que haya viviendas, empezar a descubrir que todas las residenciales del norte de la ciudad no había. Y cuando ibas a preguntar, oye, que aquí no hay, decían, claro, solo hay en el sur porque son más baratas. Pero bueno, y porque las habéis vendido, porque si no hubierais enajenado todo ese suelo, pues entonces no sería un problema de mercado. Pero realmente nosotros, por ejemplo, en las tablas hemos tenido unas dificultades enormes para encontrar parcelas donde se pudiera albergar vivienda pública, ¿no? En fin, todo eso yo creo que sí requiere o sí tiene como punto de necesidad la constitución de ese sujeto sur, es decir, no solo, es decir, un sujeto sur que además no es un sujeto sur que se pueda definir solo por sus dolores, que no los puede ignorar, sino también por su capacidad de liarla, es decir, por su capacidad de decir aquí estamos. Exactamente igual que los ejemplos que poníais de solidaridad no hablaban exclusivamente de cómo las personas afectadas por la hipoteca que van a sufrir un desahucio en su condición de víctimas se encuentran unas a otras, sino que a la vez tienen capacidad de salir, digamos, de esa posición, entre comillas, de resistencia, hecha con todo respeto, y proponer, desde parar un desahucio, pararlo materialmente, físicamente, a producir legislación que haga que eso que pasa en la puerta de un desahucio se convierta en legislación, ¿no? Entonces yo creo, o a mí me resulta muy interesante poder pensar con vosotros y desde la posición que ocupo, echar las manos que pueda, a que ese sujeto sur exista como un sujeto con capacidad de interlocución o con capacidad de autodeterminación, que incluso en un momento dado puede parecerme hasta más importante. Sí creo que ese sujeto sur tiene que reivindicar, y aquí lo habéis dicho muchas veces, no solo las infraestructuras, no solo la renta, sino también la capacidad productiva, la capacidad de producir, la capacidad de generar su propio tejido empresarial, la capacidad, habéis dicho una frase que me ha parecido, lo del emprendimiento social de la gente del sur, ¿no? Como un mecanismo incluso de supervivencia. Creo que ahí, bueno, pues creo que hay mucho trabajo que hacer y mucho margen y mucho que aprender también desde las administraciones. Y ya me callo, que iba a hablar poco y me he pasado. Abrimos un turno de palabra con los asistentes a la sala. Es una brevísima pregunta. Estáis hablando como si hubiera
hubiera un plan estratégico en marcha. Yo reconozco mi absoluta ignorancia de esta iniciativa, por lo menos en el terreno oficial del ayuntamiento. ¿O es que estáis exclusivamente en el estudio? Porque es que todo lo que habéis, sobre todo lo digo por Concha, ¿no? Que lo ha explicado con mucha claridad, pero ha hablado como si fuera un plan que estuviera en marcha, un programa que estuviera en marcha. Me ha recordado muchísimo los planteamientos que hicieron los representantes del Ayuntamiento de Barcelona hace poco tiempo, que tú también estuviste aquí, y que dieron una lección muy similar, muy paralelo, un relato muy paralelo a lo que estáis diciendo. El relato que está a años luz de las capacidades de este Ayuntamiento de Madrid para acometer, como todos pudimos comprobar en aquella reunión. Pero ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Es la federación de vecinos? ¿Hay una iniciativa municipal? Lo venimos trabajando, ya sé que no hay ningún plan municipal, por eso queremos recordárselo. Tenemos capacidad de organización, tenemos impulso, tenemos necesidades y una voluntad decidida. En lo de Barcelona, pues a mí es que me gustó el plan de barrio de Barcelona, para ser sincera. Lo conocía por razones personales, conocía las iniciativas en Trinitat Nova y en Nou Barris. Y me gustaría, o sea, cuando algo es bueno, que haya para todos, ¿no? Esto es un poco el saltar del cielo, si quieres, en el día a día y de a poquitos. Pero en todo caso, nosotros ahora, con un ayuntamiento de izquierdas, en un momento que parece que la economía no va a peor, tampoco que vaya mejor, el enfermo está estable, no va a peor, pero mejorar tampoco mucho. Nosotros nos juntamos grupos de los 4 distritos y empezamos a ver qué hacemos con nuestro destino. Nosotros no tenemos futuro. O sea, ni siquiera, o sea, a mí ya sé que no estamos en la economía financiarizada, a mí no me interesamos para nada. No tenemos valor. Tenemos el valor de localizar aquello que no se quiere. Y ahora ya no tenemos ningún valor, ni siquiera hay fábricas. Pero sí tenemos muchos recursos y muchas posibilidades y muchas ideas. Y le vamos a recordar al ayuntamiento su compromiso, porque también somos parte de esta ciudad. No solo somos un territorio anejo. Después de 60 años nos hemos ganado el derecho a ser ciudadanos de primera, a formar parte de esta ciudad, a la justicia social y territorial. Y nos hemos puesto a hacerlo, que es como se ha hecho toda la vida. Y esperamos que con el trabajo que estamos haciendo, que será sistemático, riguroso y basado en necesidades, ya estamos haciendo 2 encuestas que no se han hecho desde el Ayuntamiento de Madrid, no se han considerado de interés, el sur siempre se olvida. Pero frente a ese norte poderoso, además es que hay que contrapesar. Fíjate, en la operación Chamartín va a haber tanta gente. Según leía el otro día a una empresa de estas extrañas consultoras justificantes de cualquier cosa, van a moverse todos los días 4.800.000 personas a Chamartín, hombre, que se quede algo en eso, porque ahí va a haber un overbooking terrible. Socialmente, ¿qué significa eso? Esta ciudad se puede plantear el lujo de crecer 3,5 kilómetros hacia arriba sin que pase nada. Es que no vamos a decir los vecinos del sur que somos parte de Madrid, y sino que nos den la autonomía y que nos hagan como en Barcelona. A nosotros nos hubiera interesado muchísimo más hace años. No me refiero al último hecho de independencia, me refiero a la normalidad territorial. A nosotros como distrito, cuando el desmantelamiento industrial, nos hubiera interesado muchísimo más ser municipio, porque hubiéramos entrado en la zona azul. De esta manera, el Ayuntamiento de Madrid, el sur le venía lejos. Se crearon, hubo 25.000 puestos de trabajo perdidos, directos. Se gastaron miles de millones de pesetas en crear paro y en crear desolación. Y nunca más volvimos a coger el pulso, porque no tenemos ninguna función en la ciudad. Y lo que yo he venido a decir es, bueno, vamos a poner en marcha un plan, esperamos que nuestro interlocutor sepa escuchar. Y esa era la invitación a la que se han sumado o de la que forman parte todos los que estaban en la mesa. Yo te hablo desde la experiencia muy sencillica de una asociación de barrios. San Fermín es parte de Usiera, está llegando ahí al río, a la Casa Mágica, etc. Venimos hace mucho tiempo
diciendo, incluso hemos hecho algunos folletos y todo, donde hemos hablado de la riqueza del parque lineal del Manzanares, que no es solamente mi barrio, sino que va desde la M30 hasta el Parque Regional del Sureste, allá en Getafe, ¿no? Y hemos incluso identificado elementos, asuntos, etcétera, 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 etcétera. Y el año pasado, por estas fechas, se nos ocurrió decir, bueno, vamos a hacer unas jornadas que invitamos a todo el mundo, y a todos que cuando invitas desde una asociación no vienen 4, no hablo de los vecinos, hablo de los que son fuera del límite del río Manzanares, ¿no? Porque para nosotros, entre el río Manzanares y la M30, no tenemos que enseñar el pasaporte cuando pasamos, pero la gente sigue diciendo voy a Madrid. Y entonces hicimos en la caja mágica, por primera vez y por excepción, hasta hoy, las primeras jornadas sobre el Parque Lineal Manzanares, al cual lo denominábamos, ilusos como siempre, un río de oportunidades. Bueno, de ahí participaron una serie de personas, de gente del Ayuntamiento de Madrid, varios concejales, concretamente la responsable de Medio Ambiente, que además públicamente allí se comprometió a crear una comisión para valorar el desmantelamiento, etcétera, etcétera, y sobre todo vecinos. Y de ahí quedábamos en que esto no podía quedar ahí, y que los vecinos de los distritos no teníamos por qué hablar únicamente del parque lineal del Manzanares, sino de todos los distritos y del sur en su conjunto, y no solamente de la depuradora, sino de tal cantidad de cosas. Y efectivamente, cuando pasó septiembre, dijimos, ¿continuamos aquello? Y la gente dijo, sí, y en ello andamos. Entonces, no es ninguna respuesta a tu pregunta, sino es una constatación. En la ciudad, el ayuntamiento debe saber, mejor dicho, debe decidir algo que Guillermo ha dicho. ¿Cuántos son los técnicos, funcionarios, departamentos, direcciones generales o lo que sea que empiezan a trabajar por el sur? Yo no sé hasta dónde nos vamos a seguir moviendo y si vamos a ser un sujeto de la huelga general, etcétera, etcétera. No lo sé. Esto ni los que en la bola de adivinar salen por la tele lo serían capaces de decir. Pero desde luego, lo que vamos a decir alto y claro es, efectivamente, si no hay un plan, no cambiará de sentido ni de función desde el punto de vista de la ciudad el sur en el sentido más amplio. No quiero decir, no estoy diciendo y no quiero decir que no sea activo el ayuntamiento en torno al programa que se denomina Fondos de Reequilibrio Territorial. Dentro del margen presupuestario que los tales tienen, están siendo y bienvenidos. Pero no solamente no protesto porque se llamen fondos de reequilibrio territorial, sino me parecen muy significativos. Significativos en el sentido de que han puesto encima de la mesa el tema. Lo único que ocurre es que el tema que han puesto encima de la mesa es mucho más allá, como necesidad, de los propios proyectos que hoy por hoy son soportables. Hay que cambiar el chip. Del relato, yo he hablado de los vecinos, porque soy respetuoso con ellos, pero después de lo que he oído por la persona que está en por Guillermo, creo que hay que empezar por cambiar el relato al ayuntamiento. Porque después de lo que he oído, o he entendido mal, creo que hay que cambiar el relato al ayuntamiento. Y efectivamente necesitamos un plan director y eso es el ayuntamiento. Y si es urbanismo quien debe hacerlo, aquí le espero. No en el sentido de aquí le espero y ahí nos vemos las caras, sino en el sentido de que venga y lo plantee. Que venga y lo plantee. Que quiere hacerlo. Ya hemos decidido, el grupo de gente de Concha se ha referido a él ahora mismo, que cuando llegue final de mayo volvemos a hacer las segundas jornadas. Oportunidades espero que tengan. Y muy probablemente antes de esas segundas jornadas algo más deberemos hacer, porque no queremos que a las jornadas vayan con las personas que quieran ir, evidentemente, a ver qué les contamos. No. Queremos que vayan, si quieren ir y quienes quieran ir, a ver qué aportamos entre todos y a ver qué tipo de cuestiones podemos hacer, con lo cual previamente a ello pues presentaremos en plan de debate, en plan de discusión, en plan de aportaciones, pues ideas, sugerencias y propuestas que sean elementos que entre todos los que tengamos ganas, gusto e interés, que esperemos que seamos muchos, podamos ir aportando para que exijamos realmente ese plan director, ese plan estratégico. Entonces, yo desde luego no he pretendido, no sé cómo lo he hecho,
hablar de que hay un plan, sino que hay una necesidad, como el comer, de un plan. Porque, vuelvo a decirlo, los fondos de reequilibrio territorial se van a convertir en un gasto si no hay un plan estratégico, o como se denomine, que cambie el sentido y la función del sur, y para ello se necesita toda una serie de elementos. Vicente ha dicho, Concha ha dicho, yo he dicho menos, que necesitan, y que eso es justamente lo que queremos que se vea y que se oiga en esas segundas jornadas, que son horizontales, porque ya lo decimos el año pasado, y por lo tanto de participación abierta. Reequilibrio territorial, políticas de reequilibrio territorial en la Comunidad de Madrid hubo en los años 80. Y punto. Y estoy pensando en la mayor operación urbanística que se ha podido hacer en esta región, y probablemente una de las mayores en Europa, que es la remodelación de barrios. Lo demás no ha habido. En la ley del 95, no me acuerdo exactamente cómo se llama, se prevé la elaboración de un plan de estrategia territorial. No se ha hecho. Se hicieron ensayos en la época que gobernaba, que estaba mangada en la consejería, para ir trabajando la ordenación estratégica de distintos ámbitos. El plan, una vez entró el PP, se olvidó. Y sí, hemos peleado con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento desde entonces para que haya planes de reequilibrio. Y hemos arrancado cosillas, pero no un plan de estrategia territorial. Y cuando digo cosillas me refiero al plan 18.000 de Usera-Villaverde. 18.000 millones de pesetas que se invertían previa negociación con el tejido social de Usera y Villaverde. El plan 18.000 de la zona vieja. Los planes especiales de actuaciones en los distritos del sur, que se negoció con el ayuntamiento, o ahora mismo los PIBA que hablaba Guillermo, ¿no? Pero estos son actuaciones puntuales que están muy lejos de poder ser consideradas como una actuación de reequilibrio territorial. Y yo sí añadiría al énfasis que ponen Concha y Víctor en demandar al ayuntamiento, será lo que está Guillermo, yo creo que hay que poner el mismo o bastante más énfasis en demandar a la Comunidad de Madrid. Aquí quien tiene el dinero y tiene las competencias es la Comunidad de Madrid. Que hay una cosa muy interesante de la que decís, que es que efectivamente, digamos, las herramientas concretas que nosotros hemos puesto como ayuntamiento en abordar la cuestión del reequilibrio, si las analizáis desde un punto de vista del organigrama, de dónde se ubican y cómo operan, por decirlo de alguna manera, operan en la capa superficial del reequilibrio. Con esto no le quito valor, yo estoy muy orgulloso de todo eso, y sé, cuando hemos intervenido, el valor que tiene. Es decir, el Fondo de Reequilibrio Territorial financia las ayudas, los complementos de las ayudas de la economía experimental para que pueda haber rehabilitación de viviendas o remodelaciones, o en el campo, en San Cristóbal, remodela el campo de fútbol de San Cris, que estaba desde hacía 40 años sin tocar. O sea que no le pongo pegas a eso, pero sí digo que la estructura profunda de cómo funciona el desequilibrio tenemos que profundizar en herramientas de reequilibrio que vayan más a otras capas, digamos, o por lo menos que sea multifactorial. Y en ese sentido, claro, a mí la iniciativa me interesa por responsabilidad, porque uno de los distritos que está afectado es el que, digamos, me ha tocado a mí, pero me interesa también porque lo que hay es una iniciativa que nace de los vecinos. Es decir, que ahora decís, bueno, pues le decimos al ayuntamiento que hay un plan. Sí, pero que el planteamiento más interesante era que yo entiendo que se trata de ir un poco más por delante para que además se determine ese plan al que hace referencia, qué tipo de cosas hacen falta. Yo creo que eso, o qué soluciones se dan, es que las soluciones que se dan desde el tejido, desde los propios vecinos, son distintas a la mirada que tiene la institución. Entonces yo creo que ir un par de pasos, o 10 o 20, por delante de lo que sea el ayuntamiento, además favorece, digamos, que esa obligación de escuchar, ¿no? Es lo mismo escuchar una demanda abstracta que escuchar un proceso social.
Concha ha introducido una idea que ha quitado enseguida, pero que a mí me parece que es lo más importante para resolver estas cosas. Es eso de la autonomía, que nos den la autonomía. Nadie sabe dirigir una organización tan grande como el Ayuntamiento de Madrid. En ningún sitio que se dirige bien se hace sin un nivel de descentralización política y administrativa muy importante. En otros sitios donde vemos ciudades tan grandes como Madrid o más grandes, vemos que pasa lo mismo, es decir, hay un cogollo que se aprovecha del resto. Es decir, la manera de que no se aprovechen del sur es que el sur sea autónomo, independiente o lo que queramos políticamente. El otro día, en una reunión del Foro Ciudadano de la Villa de Vallecas, donde yo vivo ahí después de haber vivido hace muchos más años en el norte. Ahora vivo en la Villa de Vallecas. En el foro de allí, alguien dijo, y se quedó así como avergonzado, dijo, si comparamos Vallecas con las poblaciones independientes que hay alrededor, los servicios son mucho peores los nuestros. Claro, si es así, el poder político genera poder administrativo y genera poder de hacer las cosas. En ese sentido, no tienen ni pies ni cabeza hacer un plan estratégico desde el Ayuntamiento de Madrid. Más lógico es hacer un plan estratégico en la concertación de planes que vengan de los barrios. Y acabo. Entiendo que los partidos de izquierdas, en lugar de perder el tiempo discutiendo tonterías en las juntas de distrito, con perdón, el otro día se enfadó uno, deberían de dedicar a los vocales vecinos a organizar los barrios, porque los barrios no se organizan más que por fruto de una acción política, sea de partido, sea de lo que sea, pero estructurar barrios, crear sentimiento de barrio, es una tarea política muy importante de la izquierda si de verdad quiere generar una política de abajo arriba que pueda luchar en serio con la política de arriba abajo. Gracias. Yo muy humildemente voy a hablar un poquito de Villaverde, soy vecino de Villaverde y formo parte de la Incolora. Nosotros sentimos desde hace mucho tiempo un abandono institucional, de hace mucho tiempo. Nosotros vemos de que todo aquello que sobra en el centro de Madrid, todo nos va a Villaverde. Villaverde, Useras, Calva y tal, la zona que estamos aquí hablando. Vemos que, por ejemplo, nosotros cuando se habla de Villaverde, se habla de prostitución, se habla de realojos. Eso nos ha venido de otros distritos en el cual ha habido una remodelación y todo lo que ha sobrado por ahí nos ha llegado a nosotros. Nosotros ya estamos cansados de que siempre que salgamos sea por eso y que no se nos reconozcan otra serie de valores que tenemos. Entonces, últimamente lo hemos visto muy claro en el tema de la limpieza. En el distrito de Villaverde se estaba invirtiendo, también Useras y demás, se estaba invirtiendo 37 euros por vecino. Hay otras zonas que son 70. ¿Cómo van a estar las calles de limpias igual en un sitio que en otro? Eso es una discriminación que se nos tiene. Luego mucho reequilibrio, palabra muy bonita, pero eso es una mentira. Una mentira de que todos ustedes, quien tenga la culpa, que yo no sé quién lo tendrá, pero seguramente aquí habrá gente que la tiene, no de ahora, sino de mucho antes, nos están siempre maltratando. Nosotros, una de las cosas que estamos pidiendo siempre, que es igualdad, equilibrio. Igualdad y que empecemos por la cultura. No tiene que ver nada de nada las programaciones culturales que hay en la zona norte a la zona sur, pero nada. Se nos niega todo. Y yo creo que ya está bien. Otra cosa, no sé qué podemos hacer. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento de usted y con todo lo de la mesa, pero es que vamos, aquí parece que hay dos bandos. Los estoy viendo ahora mismo aquí. Aquí se observan unos señores que defienden unas cosas y otros están transmitiendo otras cosas. Pues claro, se hablan palabras muy finas. Claro, yo no soy técnico como ustedes, pero hombre, es que lo veo. Y yo creo que es que no podemos ir a ningún lado de esta manera. Nada más. Muy agradecer al Club de Debates Urbanos el tratar al sur con la misma dignidad que trata al resto de las cosas de la ciudad. Eso por una parte, y decirles de una forma muy sentida
que están invitados a las segundas jornadas del Parque Villar Manzanares, cuyo subtítulo será Madrid, Puerta del Sur, o algo así, que se lo parezca, donde no pretendemos única y exclusivamente decir, uy, qué mal estamos y qué necesario es un plan, sino avanzar y decir, por aquí, en esta línea, por este sentido, por estas propuestas, por estas ideas, etcétera, 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 pensamos que hay que concretar. Y vamos a ver hasta dónde somos capaces de concretar, pero esa es la idea, el objetivo y la intención. Finales de mayo, hay tiempo de que nos podamos conocer y yo espero que con la benevolencia del club pues sea también un altavoz de todo eso. Previamente a ello haremos también algún otro tipo de actividad y de la misma manera se daremos conocimiento a las intervenciones de las dos personas que han dicho. Personalmente no tengo nada que decir, no tengo nada que añadir a lo que han dicho. Me parece que han apuntado temas serios y desde mi punto de vista pues esto es lo que quería decirles y gracias por la atención. Decirle, cuando hablamos, uno interviene aquí deprisa, no puede detenerse en explicar las cosas, eso también. Pero claro que hablamos de otra mirada, una mirada más larga. Empecé por decirlo. Primero, cuando llegó la cosa del plan general, pues era algo que estábamos muy malísimos y nos pusieron paliativos y empezamos a estar mejor. Nos empezaron a nacer dotaciones que no teníamos. Nosotros éramos, ¿qué era la periferia? Un aglomerado de viviendas, fábricas y deficiencias. Y de pronto alguien nos dijo, no, si tenéis derecho a tener mejor transporte, a no vivir como animalitos, a que no haya chabolas, a que la gente tenga dignidad. Y nosotros, que ya no pensábamos, nos estábamos organizando, pues montamos suficiente ruido como para decir que había otra parte de la ciudad en la que había que reparar, que estaba a su servicio, con la que tenía una deuda y que esa ciudad eran sus propias condiciones de mal vivir las que permitían que se consiguieran grandes beneficios. Villaverde, en la época de las grandes fábricas, aportaba a la ciudad de Madrid un 30% en impuesto de erradicación, que no se invertía en ello. Nunca, en ninguna parte, en ningún distrito, haya dado lo que haya dado a la ciudad. Por eso hablaba de intercambios igual. Claro, hay que hablar ahora de descentralización. Y la descentralización hay que entenderla que no es pasar de 21 a 42 distritos, sino que es un reparto efectivo de la cualidad de ciudad, de sus ventajas, de sus oportunidades, las que no se tienen al sur. Al sur solo hay problemas. Hay una acumulación que es como impensable. Todo sucede, reloj, esto, lo otro, todo lo malo. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar la cosa de los vientos. Nosotros básicamente lo que queremos es actuar contra la desigualdad. Y la desigualdad en el sur tiene su marco. Y estamos legitimados a no conformarnos. A decir, como dice Enrique, pues el malestar urbano, el agravio comparativo, el olvido. Eso la gente lo vive también de una manera determinada. Y antes había mucha más coherencia. Después hubo fragmentación. Y una cosa fue el movimiento por la línea al sur, en el que de pronto decimos, hasta aquí queremos equipamientos de este tipo y los diseñamos nosotros. Y se mueve la administración, fue a Gallardón, fue incluso a Villaverde, nos escuchó, y se hicieron los equipamientos que queríamos. Otra cosa es que no los hemos podido gestionar, pero hemos ganado esos equipamientos que no teníamos. Ahora sabemos que el problema no es solo equipamientos, quizá entonces también, pero ahora en nuestra desesperación lo que necesitamos es un proceso de no subsidiación. Somos la primera corona periférica de Madrid y tenemos que ser ciudad. No podemos seguir siendo territorios aledaños. Y por eso hablaba antes del caso de Barcelona. Barcelona tiene un área metropolitana donde lo que podrían ser barrios como nosotros, los distritos, al ser municipios, tienen muchas más capacidades de gestión, de dinero, de proyecto. O sea, pero como Madrid tenía que ser la capital del capital, tenía que tener más población y que le hicieron sumarle 13 distritos, 13 municipios. Entonces nosotros somos siempre territorio subsidiado, siempre territorio bajo dominación. Y lo que queremos decir es que ha llegado el tiempo en que queremos ser parte de esta ciudad de pleno derecho. Y que la autonomía, la descentralización, son procesos que no solo son palabras, sino que tienen que ser repartos de competencias efectivos. Mientras todas las decisiones se tomen en el centro de la ciudad,
acá, por ejemplo, varios niveles de concejales, los de área, los del territorio, y además nos tienen a los vecinos allí protestando. Porque como vemos aquí, pues puedo dirigirme a este hombre en Villaverde. Por ejemplo, Guillermo ha sido para nosotros de una enorme utilidad en las luchas o en el movimiento, no lucha todavía, igual no llegaría a serlo, no hace falta, porque lo resolvemos sin conflicto con la nave Boeticher. ¿Qué se pretendía hacer la nave Boeticher? Un IFEMA 2. No. Ahí es donde aparece el sujeto de cambio. La nave Boeticher es parte de este territorio, ha sido parte de la riqueza de Madrid. No queremos que nos devuelvan nada, pero no se puede hacer allí un IFEMA sin contar con nosotros, porque es un recurso que vamos a utilizar, porque nuestra idea es cambiar el campo productivo en Villaverde, mediante la formación de la que antes hablaba Vicente. ¿Y cómo se hace eso? Desde allí es un lugar magnífico, es un recurso de todos, es un lugar simbólico, es nuestra identidad, la del sur industrial. Y desde ahí trabajando, por ejemplo, con bastante coordinación y buen rollo con Guillermo o con la gente de innovación que inicialmente no se nos había ocurrido que aquel terreno estaba ocupado. A ver, pensaron que tenían una nave enorme, un diseño que le costó una pasta. No, además había más cosas y es la que queremos poner en marcha. Yo creo que estamos legitimados para ello, que a veces somos cansinos con aquello del agravio comparativo, es que cuando uno mira el panorama y ve que allí no hay ningún plan, necesariamente necesita decir, estamos aquí, queremos ser parte de esta ciudad, queremos ser ciudadanos de primera y que se repartan las cualidades, las ventajas y las oportunidades de esta ciudad. No hay otra forma de entender el reparto de competencias, el reparto de funciones y la descentralización que haciendo un proceso real y no simplemente retórico. Yo creo que el reequilibrio territorial pasa por recualificar el tejido de actividades económicas del sur, pasa por construir, por crear una red de equipamiento en el que el equipamiento metropolitano sea importante, no crear un equipamiento que es uno de los problemas de la nave Boeticher, o la caja mágica, o la peineta, o no sé qué, una red de equipamiento que contribuya a la recualificación del territorio, resolver los problemas de vivienda. Hoy eso, resolver los problemas de vivienda y de renta. Hoy esos son los dos más graves problemas del sur. En segundo lugar, Gallardón fue a Villaverde, pero cuando le sacamos 15.000 personas a la calle, fue al día siguiente. Y al tercer día firmó el plan 18.000. Esto también tiene muchas lecturas. En el norte, para llevar cosas no hay que sacar a nadie a la calle. Basta levantar el teléfono. Y termino. Operación Chamartín, Gran Vía, Plaza España, etcétera, etcétera, etcétera. Los votos están en el sur. La izquierda, esto lo empieza a pensar, pues luego, no sé qué día de mayo de 2019, pues veremos los resultados. Los votos están en el sur, gran parte de la inversión y de la actuación mediática importante, significativa, simbólica, por la que voy a pasar a la historia, no se puede hacer siempre en el otro. Vamos a parar. Disculpar, os quería dar una noticia a los que no lo sabéis, de debates urbanos. Es que esta mañana el Ayuntamiento de Madrid ha acordado dar el nombre de Julio Alguacil Gómez al Parque Forestal de Villaverde. Entonces, bueno, queremos agradecerlo porque a Julio, además de todo lo que ya sabéis y que va a aparecer en todas las noticias, además era socio fundador del Club de Debates Urbanos. Estamos muy orgullosos y muy satisfechos. Nada más. Muchísimas gracias a todos por asistir y especialmente a los miembros de la mesa.